Esta es la primera parte de una serie de pláticas muy interesantes, y este es un llamado a los cristianos. Mi nombre es Carla, y quiero leer para ustedes mis apuntes y así compartirles lo que mi familia y yo hemos aprendido gracias al Todopoderoso Creador mediante Yehoshua el Mashiach en 14 años de escudriñar las benditas Escrituras, ya que durante un tiempo estuvimos en el cristianismo, hasta que el Altísimo Creador nos llamó a conocerlo de mejor manera y nos hizo entender lo siguiente. Comprendimos que Israel es el pueblo que eligió el Todopoderoso Creador y que aún perdura y nadie lo ha reemplazado. También comprendimos que Israel es un pueblo muy grande, tal y como el Altísimo le había prometido a Abraham, su siervo, cuando le dijo que su descendencia sería tan grande que sería comparable a las estrellas del cielo que no pueden ser contadas. Y es así como también podemos entender que los que hoy ocupan la tierra de Israel, llamados judíos por pertenecer a una de las 12 tribus, a la tribu de Judá, Yehuda, estos son cuantificables, por lo tanto, desde ahí podemos entender que hay un misterio que se nos puede revelar en las Escrituras, en el cual nos dice que de las 12 tribus de Israel, 10 de ellas, las tribus del norte, fueron esparcidas por los 4 puntos de la tierra. Así que, aún esas tribus, que en algún momento el Altísimo Creador perdonará y regresará a la tierra de Israel, pero por hoy el momento es que Israel sigue poblado por una sola tribu, los judíos. Así que esa minoría que podemos hoy ver, no es posible que puedan ser todo el Israel que el Altísimo le prometió a Abraham como descendencia. Este es otro dato muy importante que nos hace prender alarmas para poder indagar más acerca de quiénes son Israel. ¿Cuántos de nosotros hemos andado por ahí teniendo alguna envidia por Israel, alguna rencilla, y no entendemos que nosotros mismos podemos ser descendientes de israelitas? Así que, como decía, muchos de estos israelitas que nos habla la Biblia fueron expulsados de su tierra por no ser leales, fieles y obedientes al Todopoderoso, y entonces como consecuencia los esparce por los 4 puntos de la tierra. Estamos dispersos entre todas las naciones. Y a causa de que a nuestros antepasados, es decir, si tú haces un ejercicio muy fácil en el que tú puedes preguntarle, si aún tienes la bendición de tener a tus padres, tú puedes preguntarles su nacionalidad y luego escalar a los abuelos, bisabuelos y si te es posible hasta los tatarabuelos, lo cual para el grosso de las personas, la mayoría, nos resultaría muy complicado poder definir de qué país, de qué nacionalidad vienen nuestros antepasados. Y es así como muchos de nosotros desconocemos cuál es realmente nuestro origen más remoto, y algunos felizmente podrán darse cuenta que sí vienen de israelitas que emigraron y se internaron en alguna de las naciones del mundo. Esto sin contar que pues obviamente ya hay muchos que puedan ser israelitas territoriales porque ahí nacieron, ser nativos. Sin embargo, en ellos es muy fácil su situación, ellos saben que son israelitas. Aquí la cuestión es descubrirlo aquellos que nos hemos identificado como mexicanos, peruanos, bolivianos, etcétera, y que poco a poco vamos conociendo nuestras raíces hebreo-israelitas, y sobre todo esto lo podemos determinar a través de la oración y aconsejable un ayuno para rogarle al Altísimo Creador mediante el Mashiach Yehoshua que nos revele si nosotros pertenecemos a alguna de esas tribus de Israel. Bien, el punto es que de estos antepasados nuestros que fueron expulsados de la tierra de Israel y que emigraron
por las naciones del mundo y se les empieza a llamar gentiles, es decir, las naciones. Gentiles significa que son las naciones que no pertenecen a Israel, son el resto de la humanidad y que estas personas, estos antepasados nuestros, pudieron lamentablemente empezar a adoptar las costumbres paganas de las naciones, pero esto no significa que fueran gentiles de origen, sino que lamentablemente se gentilizaron. Y ahora nosotros, en cuarta, quinta generación, igualmente nosotros nos hemos gentilizado. Un ejemplo simplista para poder entender esto es cuando, por ejemplo, tú siendo mexicano, compras un vehículo de procedencia extranjera, lo importas, lo llevas a tu país y el hecho de que lo lleves a tu país, lo adquieras, no significa que el vehículo se convierte en un vehículo nacional, sino nacionalizado. Entonces, así como un ejemplo burdo es el decir que nosotros al ingresar a otras naciones, por ejemplo, ya en mi cuarta, quinta generación, yo me convierto en una mexicana por que soy nativa de México, porque tengo ascendientes mexicanos, pero esto no exime, no quita que si mis bisabuelos o tatarabuelos emigraron desde Israel expulsados por desobediencia, entonces esto no quita que yo sea una israelita genética. Y eso no lo puede dar a conocer el Todopoderoso Creador si es su voluntad mediante su enviado, su Hijo amado Yeshua el Mesías, y para que nosotros podamos conocer nuestra verdadera identidad. Somos llamados a esto, sobre todo ahorita que estamos en el final de los finales tiempos, en el que se están descubriendo muchos misterios, en el que está habiendo el verdadero avivamiento que nos hablaban en las iglesias cristianas. Este es el momento en el que muchos de nosotros estamos comprendiendo que nosotros tenemos realmente raíz hebrea israelita, esa es nuestra identidad, que es el origen de nuestra fe. Y que entonces debemos empezar a escudriñar las escrituras, a orar, a ayunar, con un compromiso serio para que comprendamos la verdad y de esta forma podamos salir de ese engaño que nos impuso el romanismo, Roma Vaticana, a través de su cristianismo, catolicismo, que ha venido a ser impostor y nos ha traído una figura diferente a lo que es el verdadero Mashiach hebreo israelita de la tribu de Judá, llamado en hebreo Yehoshua, en arameo Yeshua, pero que en el mundo occidental, debido a la adulteración que Roma Vaticana ha llevado, le hemos conocido mucho tiempo por Jesús el Cristo. Y aunque a muchos nos hizo el gran favor de escucharnos y ayudarnos, llamándole así como Jesús el Cristo, esto se debía a la ignorancia en la que estábamos. Pero en estos tiempos Él nos está permitiendo conocer la verdad. Y de esta forma, al conocer el nombre verdadero de alguien, y sobre todo cuando en las Escrituras está dicho que no habría otro nombre dado bajo el sol, más importante que el del enviado de forma especial. El Mesías que envió el Altísimo, el ungido, para un propósito en especial. Y sabemos que Yeshua tiene muchas funciones, lo vemos en muchas partes de las Escrituras, pero para efectos de que nos entendamos en estas pláticas, quiero recordarles que me voy a referir a él como Yeshua por ser su forma más, digamos, más corta de pronunciarlo, y que también así se le llamó porque el arameo era la lengua que se hablaba en el vulgo, en el común de los parlantes de ese tiempo que Yeshua estuvo, sabiendo que la lengua, que era la lengua eh,
quiero por esta única ocasión decir santo, santa, porque es una palabra que está contaminada por el latín, el lenguaje creado por Roma, y en lo sucesivo diré kadosh, la lengua apartada, bendita del Creador, esa lengua que usaban solamente los sacerdotes era el hebreo, y lo que hablaba el pueblo en común era el arameo, y la lengua que estaba como para los más cultos, ya que se había helenizado por la cultura de los griegos, era el griego, y la lengua que estaba, digamos, de moda por la conquista que hicieron los romanos, pues entonces era el latín. Eran las lenguas que se veían en aquellos tiempos, pero el hebreo, la lengua bendita apartada del Creador, y el arameo, la lengua más usada entre los hebreos israelitas, y por eso entonces me voy a referir a él como Yeshua el Mashiach. ¿Sí? Ok, entonces, ahora que nosotros estamos con toda esta oportunidad que nos ha dado el Creador de tener, bendito sea Él, tanta información, tantos medios, tantas herramientas. Una de ellas muy importante es el Internet, que puede ser usada tanto para bien como para mal. Los invito a que usemos esta herramienta para el bien, para buscar de Él, para servirle, y divulgamos el mensaje que de generación a generación se tiene que esparcir, ya que también es uno de los mandamientos de Mashiach Yeshua, que si lo amábamos, apacentáramos sus ovejas, y que los que hubiéramos creído en él, además de tener ciertas cualidades y funciones, tendríamos la de que predicaríamos el mensaje por todos los puntos de la tierra, iniciando por las ovejas perdidas de la casa de Israel, es decir, las tribus perdidas. Ahora, quiero comentarles que en este canal estamos empezando desde cero para predicarles y compartirles, como les decía en la introducción, lo que hemos aprendido a través de estos 14 años de predicar, de escudriñar las escrituras. Sin embargo, tenemos un canal alterno que se llama Escudriñando su Palabra. En este canal, tanto en la plataforma de YouTube como de TikTok, ahí nosotros tenemos estudios desde que iniciamos en el 2018, como hasta hoy día, que ya están estudios para los que están un poquito más avanzados en esto de la fe hebrea israelita. Así que los invitamos a que quien quiera ya avanzar un poquito más, quien ya esto le parezca un poquito ocioso y que diga, ya sé todo esto que me estás comentando, Carla, quiero algo ya más sustancioso, entonces los invitamos al canal alterno. A quien todavía esté dentro del cristianismo y empiece a sentir que algo falta, como que ya está siendo llamado a escalar un nivel más arriba de conocimiento. No estamos aquí dudando ni del amor, ni de cualquier otra cosa, ni de gratitud. Solamente el Altísimo conoce los corazones. Nosotros estamos diciendo que cuando te sales de los ismos, dejas de tener una religión para realmente seguir al Altísimo Creador mediante su enviado, Mashiach Yeshua, entonces tú escalas un nivel más y empiezas a entender que la sola fe sin obras no basta. Y entonces aquí es donde les queremos hacer entender de manera más fácil por qué les decimos que la fe sin obras no basta. Además que lo dice las Escrituras, con uno de los que sí fueron llamados apóstoles por Yeshua, por Santiago, que dice tu fe sin obras está muerta. A diferencia de otro personaje que se autoproclamó, se autollamó apóstol, y es Pablo de Tarso. Y si queremos desde un inicio ser honestos con ustedes y decirles que en este canal no predicamos a Pablo de Tarso como un apóstol de Yeshua, sino como un impostor que ha sido la raíz de todos los males, ha sido la raíz de la desobediencia, porque el mensaje del Mesías de Yeshua
fue arrepiéntanse, como más adelante lo veremos, y veremos qué significa el arrepentimiento y qué significa el dejar de pecar. Y que este instrumento de Roma, Pablo de Tarso, vino a hacerles creer que ya la ley, los mandamientos estaban clavados en la cruz. Entonces, tú puedes contrastar lo que dijo el Todopoderoso Creador, lo que repitió en su mensaje el enviado del Todopoderoso Creador, es decir, Yeshua, el Mashiach. Y lo puedes comparar con lo que dijo Pablo de Tarso y vas a ver que hay contradicciones. Inclusive dentro de las mismas cartas que se le atribuyen de autoría a Pablo de Tarso, ya sea 7 o 13 que dicen algunos estudiosos, hay contradicciones sustanciales en las que uno dice, guarda los mandamientos, cúmplelos, y el otro te dice, no obedezcas la ley porque si la obedeces te harás maldito y perderás la salvación. Entonces tú sabrás a quién le crees. Si le crees al Todopoderoso Creador a través de su enviado, a Yeshua al Mesías y el resto de las escrituras que están en concordancia y en armonía y que todo encaja en bona, o ya te empezaste a dar cuenta como escudriñador que el mensaje de Pablo de Tarso contradice el resto de las escrituras e incluso a él mismo se contradice. Y ya muchos están indagando por eso en el canal que está en YouTube, escudriñando su palabra, el canal alterno, está una serie de 7 videos que se llaman Evidencias contra el falso apóstol Pablo de Tarso. Esto porque si vamos a hablar de ley y cumplimiento de mandamientos, tenemos que ser honestos y decirles a ustedes que hay dos contrapartes. Una es la que te va a decir, obedece la ley perpetua del Todopoderoso Creador, y le dice a quién dirige esa ley. Y por otra parte, te pone en un escenario de un hombre que dijo, no, es que yo solo vine a los gentiles y ustedes como gentiles no deben de obedecer mandamientos. Esos son los temas que trataremos en estas pláticas tan interesantes, en las que queremos invitarlos a la reflexión de esto, que surja la oración y el ayuno, y así ustedes están en condiciones de poder tomar una decisión. No porque nadie le impongamos, sino porque ustedes mismos llegan a conclusiones que, guiadas en oración por el Todopoderoso Creador mediante Yeshua, ustedes se podrán formar una fe más sólida y más cimentada en la verdad. Los invitamos a que no se dejen llevar por nadie, excepto que por aquel bendito que puede dar la vida o dar la muerte, por el que bendice o no, por la desobediencia. Ahora bien, en este mensaje quiero ser enfática que no estoy diciendo que todos los cristianos sean descendientes de israelitas, pero sí muchos. Y hay bases para poder tener una idea de, a lo menos una sospecha de si somos descendientes de israelitas o no. Y es, por ejemplo, me siento muy inquieta por leer las escrituras, por leer la Biblia, por conocer verdaderamente a Dios, que en lo sucesivo queremos decirle el Altísimo, el Gran Yo Soy, el Todopoderoso, el Padre Celestial, el Altísimo, porque también la palabra Dios nos dice que está contaminada por el lenguaje grecorromano. Entonces, sin entrar en más detalles, en algunas ocasiones diré Dios para hacerme entender, pero no es la palabra correcta. Entonces, cuando tú dices, yo me siento muy atraída por todo lo que es del Todopoderoso Creador, no solamente es una frase trillada, casi que, ¿cómo estás? Ah, muy bien, gracias a Dios. Y con el favor de Dios, y primeramente Dios, no lo utilizas como algo que ya está adaptado al lenguaje actual, sino que realmente quieres conocerlo, para obedecerlo, porque lo amas, porque le agradeces, porque le admiras y porque también le temes, porque sabes que solo en él está la vida y está la muerte, la bendición o la maldición. Así que esas personas que tienen esa gran inquietud, ese gran llamado, y que ya se cuestionaron cuál es su árbol genealógico y determinan con alguna mediana información si son israelitas genéticos, y que toda esta información la llevan a la oración y apoyados quizás de un ayuno,
Entonces estas personas podrán tener la certeza de que sí son israelitas, así como me pasó a mí y a mi familia. En mi caso, a mí, el Altísimo bendito sea, me hizo entender que yo pertenezco a la tribu de Judá. Y es así como les garantizo que si es la voluntad del Altísimo, ustedes también podrán despejar sus dudas y llegar a conclusiones que ya sospechaban, pero que ahora dirán, no necesito un certificado de un judío, no necesito ir y nacer ahí en Israel, yo sé que soy israelita. Y es a ustedes a quien me dirijo, a ustedes. Entonces, este Israel genético que entiende que la ley, mejor conocida en el mundo hebreo israelita, la Torá, que incluye los mandamientos del Altísimo Creador, que están en los primeros 5 libros de la Biblia, esto es el manual de vida que el Altísimo nos ha dado y nosotros tenemos que entender que Yeshua, el Mashiach, ha venido para reconciliarnos. Es el enviado de forma especial del Todopoderoso Creador. Y Él envió a Yeshua para que primeramente Israel se arrepintiera y pudiera ser salvo. Y luego el resto de las naciones procedieran a ese arrepentimiento. Y lo vamos a ir platicando sobre la marcha, cómo se vaya desarrollando este tema. Pero también quiero comentarles que como otro punto que el Altísimo nos hizo entender es que Israel tiene el privilegio de las promesas de bendición. Pero estas promesas son a cambio de conocer, amar y obedecer al Todopoderoso Creador, de ser fiel y leales a Él. Y así con su ejemplo, las naciones gentiles volteen a ver al único Todopoderoso Creador y se conviertan. Esta palabra la quiero decir así con mayúsculas y subrayándola. Se conviertan al Todopoderoso Creador, al único. Bendito sea. Y voy a mencionar esta palabra a lo largo de todas las pláticas que tengamos porque es muy importante. Y que estas naciones paganas dejaran de ser paganos idólatras y solamente siguieran al Altísimo Creador. Con Israel serían benditas todas las naciones que se arrepintieran. Ese es el plan de redención para todo el mundo que se arrepienta. Entonces, de estas palabras que son muy usadas en el cristianismo, ya sea católico o evangélico, la denominación que quieran, testigos de Jehová, mormones, adventistas, no hay una sola religión que no base sus enseñanzas en el arrepentimiento y en el dejar de pecar. Sin embargo, como que no se entiende qué es exactamente estos conceptos. Y es aquí donde nosotros queremos ser una herramienta para que ustedes, de eso que ya traen en su mente y en su alma, puedan decir, sí es cierto, yo también ya había sentido eso y quiero proceder a tener un cambio en mi vida guiados del Espíritu bendito del Creador. Insistimos, ya queremos dejar esa palabra corrupta que es santo, santa. Sabemos que es muy usada y suena muy difícil, ¿verdad? Incluso es chocante escuchar que nos puedan decir que es una palabra que está corrompida. Y los invitamos a que la cambiemos, al menos que me permitan en estas pláticas cambiarla por la palabra apartado, bendito, y en algunas ocasiones lo diré en su palabra hebrea israelita que es kadosh. Ahora, también el Altísimo Creador, al escudriñar las Escrituras, nos enseñó algo que es de Israel y que en ello va incluido la pieza más importante de Israel, que es Yeshua, el Mashiach. Yeshua fue un israelita, decíamos ahorita, de la tribu de Judá, un enviado
el enviado, el más importante de todos, del Altísimo Creador. Yeshua ha venido a ser un reconciliador entre el Altísimo y los humanos. Hay mucho debate si Yeshua es Dios o no es Dios. En este canal, en lo particular, lo que hasta hoy Él nos ha hecho entender que no es Dios, sino el representante del Altísimo Creador, ya que, como está escrito en Isaías, Él vendría con el espíritu, con el Ruach, dicho en hebreo, del Todopoderoso Creador. Y en su calidad de representante hablaba lo que decía el Altísimo. Por eso Él dijo: yo no he venido a hacer sino solo lo que mi Padre, lo que Él que me envió, me ha dicho que diga y haga. No vengo por mi cuenta. Así que, sin entrar en mucho detalle de si Yeshua es Dios o no lo es, nosotros los invitamos a que sigan también indagando en este tema. Sin embargo, sea o no sea, que les digo, para nosotros en este ministerio hay muchísimas cosas de las Escrituras que nos dicen que Yeshua nunca dijo ser Dios. Sin embargo, podemos entender que lo que Yeshua hizo y dijo sí viene de parte del Todopoderoso Creador. Así que como tal debemos de respetarlo, honrarlo y obedecerlo, porque Él sí trae el mensaje del Altísimo Creador que no discrepa del Antiguo Testamento, aunque muchos no comprendan y lo ven como muy diferente, mucho contraste entre el Antiguo y el Nuevo. Para empezar, en el Antiguo Testamento, que es la primera parte, y las primeras partes, si no se entienden, no vas a poder entender la segunda parte, sea una película, un libro, lo que tú me pongas. Así que, por principios de lógica, hay que leer primero la primera parte del libro que se complementa. En la segunda parte, que es el Nuevo Testamento, ahí tenemos el cumplimiento de muchas profecías, no de todas, porque aún faltan por cumplirse. Y como Yeshua, nuestro Mashiach, dijo, las escrituras me están anunciando, ellas hablan de mí. Si ustedes hubieran guardado el día de reposo, Shabbat, que es de viernes al atardecer a sábado al atardecer, si lo hubieran guardado para leer las escrituras, hubieran sabido, conocido que yo soy el enviado, el Mashiach, que el Altísimo Creador envió para restaurar el reino de Israel y para bendecir a las naciones. Hoy este tema es introductorio, es la primera parte. Conforme pasemos el tiempo y si el Altísimo lo permite mediante Yeshua, desarrollaremos estas partes. Solo queremos darles un panorama general para que vean de qué es lo que vamos a estar hablando. Entonces, de esta manera vamos a seguir con que Yeshua nos vino a reconciliar con el Altísimo de una forma especial. Vino a recuperar lo que se había perdido. Muchos pensaremos, bueno, pues es que la humanidad se había perdido. Aquí tendríamos que irnos a antecedentes muy remotos, cuando el Altísimo hace la humanidad, los primeros en fallar, ya sabemos que fueron Adán y Eva, tuvieron consecuencias y es oportuno mencionar que desde ahí hubieron mandamientos, así que no hay bases, excepto los escritos de Pablo de Tarso, que, dicho sea de paso, el Nuevo Testamento hay que saber escudriñarlo para saber qué sí es palabra del Altísimo Creador y qué no. Aunque la escritura sea inspirada por el Altísimo, no todo lo que está en la Biblia es la escritura inspirada por el Altísimo. En Isaías se nos dice a la ley y el testimonio, si no, no les ha amanecido. Esto nos hace entender que todo lo que esté en armonía con el Antiguo Testamento, específicamente la ley, la Torá, los mandamientos, la historia de la humanidad, todo lo que ahí consigne
la primera parte del libro y no se contraponga con lo que está en la última parte, eso es escritura inspirada. Así que nosotros nos basamos en lo que no está en las cartas paulianas, las cartas de Pablo de Tarso. Dicho esto, entonces, cuando Adán y Eva no cumplen el mandamiento que se dio de no probar del árbol del conocimiento del bien y el mal, es que viene maldición. Y así, en todo el transcurso de las escrituras, vemos que cada vez que no hay obediencia, hay una maldición, una consecuencia. Otra fue antes del diluvio, que la humanidad estaba perdida. En este ministerio creemos que los ángeles se mezclaron o tuvieron relaciones sexuales con las mujeres de los humanos, tuvieron hijos y esa descendencia fue híbrida y de ahí se desencadenan muchas cosas que fueron abominables para el Altísimo Creador. Entonces ahí se hace necesario un diluvio que hace que nuevamente se haga poblar la tierra a través de 8 personas encabezadas por Noé en el arca. Entonces ahí también se dan mandamientos. La historia de la humanidad ha estado llena de ejemplos de mandamientos, así que no vemos por qué ahora las personas, creyendo en un impostor, en un falso apóstol como Pablo de Tarso, creen que somos llamados a clavar una ley en la cruz junto con Yeshua. Cuando Yeshua en Mateo 5, capítulo 5, versos del 17 al 23 nos dice, no crean que yo he venido a abolir la ley, no he venido a quitarla, sino que se cumpla lo que se decía de mí ahí. No a cumplir la ley por ustedes, porque hasta que el cielo y la tierra dejaran de existir, hasta entonces se va a seguir cumpliendo todo lo que dice ahí, ni una coma se le va a quitar. Así que no hay bases sólidas para que ustedes sigan tratando de justificar su desobediencia en las cartas de un humano que es muy cuestionable. Hay estudiosos que dicen que Pablo de Tarso estaba con un problema mental. Otros dicen que es un invento que nunca existió. Otros dicen que era un emisario de Roma. Yo en lo personal pienso que pertenecía al mismo espíritu de Jezabel, a la serpiente antigua, que el Todopoderoso de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Todopoderoso de Israel, ella bendito, lo ate, lo reprenda, los aleje de nosotros en el nombre de Yeshua, y nos cubra con la bendita sangre del Mesías. Y podamos seguir predicando esto, porque el tema este de Pablo de Tarso tiene muchas consecuencias malas. El predicar la verdad es estar haciendo guerra contra lo malo, porque ese es la raíz de toda la desobediencia. Eso es en lo que pretenden justificarse y siempre los vamos a invitar a que por ustedes mismos lleguen a la conclusión en oración y ayuno, en lectura de las escrituras, que no dejen que se les arrebate su salvación. Salvación que ya fue dada hace muchos años atrás, porque de no haber permitido al Altísimo Creador que Yeshua tomara nuestro lugar para recuperar lo que se había perdido, primeramente las tribus de Israel, y luego también se había perdido ya el que el Altísimo quisiera que continuara la humanidad. Ya había visto un reseteo a través del diluvio, pero ya estábamos muy expuestos a una destrucción masiva de toda la creación. La palabra dice que el Altísimo le dolió su corazón de habernos hecho, porque dice que nosotros somos dados a la maldad. Entonces, Yeshua dice, no, a mí nadie me arrebata la vida, yo la pongo por las ovejas. Y le sugiere al Padre que Él sea el que ocupe nuestro lugar. Si no hubiera sido así, hace muchos años atrás nuestros
antepasados más remotos hubieran sido destruidos y por consecuencia lógica nosotros no estaríamos aquí platicando, nos hubiera destruido. He ahí que estuvo la salvación, pero no nos dio una salvación para que ahora fuéramos desobedientes. Se hizo necesaria la intervención de Yeshua, la salvación, porque éramos desobedientes, porque no teníamos obras. Por supuesto que sí. De lo contrario, si hubiéramos sido obedientes todos, no hubiera sido necesario que Yeshua ocupara nuestro lugar en la que hubo muerte por pecado. El asunto es, ¿vamos a seguir pecando después de tan grande salvación? El Padre ya nos ha dado todo lo mejor. Puso en lugar de nosotros al justo por los no justos. Concedió que Yeshua ocupara nuestro lugar. Pero Yeshua antes de morir vino y dio un mensaje muy grande y dijo, arrepiéntanse, que el reino de los cielos se ha acercado. Y también le dijo a la mujer que acusaban de adúltera, y dijo, yo te perdono. Si los demás no te apedrearon, yo tampoco. Pero vete y deja de pecar. Entonces se hace muy importante, amados hermanos, que conozcamos muy bien y entendamos qué es pecar. Lo vamos a hablar a lo largo de todas las pláticas hasta que, digamos, almorcé, comí y cené los conceptos que debo de entender. Hasta que mi alma y mi espíritu estén capacitados para entender qué es pecado, qué es arrepentirse, qué es la ley, qué son los mandamientos, qué es la obediencia. A eso es a lo que queremos invitarles a platicar. Se vale que ustedes también, con el debido respeto, comenten ahí en el rubro de comentarios, dejen sus aportaciones de manera respetuosa. Sabemos de antemano que va a haber muchísima oposición, tanto espiritual como carnal, y muchos, porque ya nos ha pasado, se van a oponer a obedecer mandamientos. Solo queremos recordarles que en Deuteronomio 28 dice, he aquí mis mandamientos. Si me obedecen, habrá bendición, habrá vida. Si no, habrá maldición, ausencia de bendición, ausencia de vida, habrá muerte. El Altísimo nos da esa libertad de elegir, pero Él nos sugiere, nos dice, elijan la vida. Entonces, si tú dices, es que solamente a Israel se le dio esa instrucción, entonces te pregunto, cuando se les saca del paraíso a Adán y Eva, ¿eran israelitas a los que se les dio una Torah? ¿Nada más a ellos se les dio la ley? Habían mandamientos. Cuando Caín lleva las consecuencias y tiene que andar vagando por el mundo ahí, por esa parte de territorio, ¿no habían mandamientos? Se le dijo, tú puedes hacer lo que tú quieras. Siempre han habido mandamientos, hermanos. Todo siempre se ha tratado de obedecer. Incluso entre las leyes del hombre, donde no hay obediencia, hay desorden. En todas partes que estemos organizados, hay leyes, hay reglamentos, y quien no los cumple tiene consecuencias. ¿En qué mente cabe ahora creer que ya no hay mandamientos? Así que son una bendición, porque si tú los obedeces, y a lo largo de estas pláticas vamos a entender, cuando tú me digas, oye Carla, ya entendí, sí es cierto, hay que obedecer mandamientos, ahora hay que saber cuáles son y cómo llevarlos a cabo. Es aquí donde todos vamos a escudriñar juntos, porque aquí no hay maestros, solamente Yeshua es nuestro maestro, es nuestro rabí, el que el Altísimo Creador nos ha puesto para entender. Es el buen pastor. Aquí nuestro único pastor, rabí, maestro, es Yeshua. Todos los demás somos hermanos, compartiendo y dando de gracia lo que de gracia se nos dio, ayudándonos a edificarnos, como él le dijo a Pedro, Pedro, si me amas, apacienta mis ovejas. Aquí tampoco hay religión. Yeshua no dijo, vengan,
síganme al judaísmo o al cristianismo, catolicismo. Él dijo, sígueme. Y el manual que él les leía en las sinagogas o en las plazas abiertas era el Antiguo Testamento. La historia, los mandamientos, la Torá, los profetas, los salmos. Esta lectura era con la que Yeshua predicaba. Él no fundó una religión. Esa religión, llamada cristianismo, que mejor dicho se debe haber llamado paulismo, puesto que muchos de ustedes obedecen más a Pablo de Tarso que al mismo Altísimo Creador y a su enviado. Que el Nuevo Testamento se compone más de las cartas que se le atribuyen a Pablo de Tarso que a los dichos y hechos de Yeshua, que está escrito que eran tantos que no habría libros que pudieran contener todos esos hechos y palabras. Que hay libros de la Biblia, incluso en el Antiguo Testamento, que los han quitado y que los mismos libros hacen referencia de esos otros libros que no encontramos. Hay una cantidad enorme de contenido que no lo han quitado. Pero con lo que tenemos es suficiente para saber que existe un único todopoderoso creador, que es bueno, que tiene rajem, que es grande en misericordia, pero también, aunque es lento, pero hay ira, que hay castigo por la desobediencia, que hay un medio de salvación, un medio de reconciliación que nos dio, a Mashiach Yeshua. Pero que si nosotros no correspondemos a esa salvación y no empezamos a obedecer, entonces esa salvación sí se pierde. Como se perdió el paraíso, como se perdió la primera civilización antes del diluvio, como Israel llegó a perder la tierra. Así, muchas cosas se pierden por no obedecer. Así que, retomando nuestro tema, decíamos que Yeshua nada hizo sin la voluntad del que lo envió. No vino a quitar la Torá, la ley, Mateo 5, 17 al 23. También Yeshua nos dijo que aquel que dijera que lo amaba y no obedeciera a los mandamientos que hablaba de su Padre era un mentiroso. Así que, si Pablo de Tarso dio instrucciones para no obedecer los mandamientos del Altísimo, eso convierte a Pablo en un mentiroso y por consecuencia a todos los seguidores de Pablo de Tarso. Así que usted sabe a quién le hace caso, a quién obedece. Y además Yeshua dijo en varias ocasiones que su mensaje era arrepiéntanse, que el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a dar la cita para aquellos que dijeron, ya me intrigaste, ¿qué es pecado? Sí, es cierto, ya me puse a pensar, ¿qué es pecado? Vayan adelantando a esto y lean 1 de Juan 3, 4 y vean qué es pecado. Más adelante lo vamos a analizar con la ayuda del Altísimo mediante Yeshua y por ende vamos a poder desentrañar qué es el arrepentimiento. Roma nos cambió a este Mashiach hebreo israelita y nos lo cambió por un Jesús Cristo que quiere hacer creer que anuló la ley Torá del Altísimo y es tiempo que nosotros salgamos de ese error. También les vamos a compartir que entendimos que Israel fue elegido de entre todas las naciones, porque ahorita a lo mejor alguien va a decir, no, mira, yo definitivamente no tengo ningún nexo con Israel, no soy descendiente de ellos, no nací ahí, o sea, no, nada. Pero, pues me llama la atención, ¿no? Que Dios ama a todos sus hijos, y entonces, ¿por qué nomás eligió a Israel? Y queremos anticipar aquí que no es que el Altísimo Creador no ame al resto de su creación. Todos somos sus criaturas, somos su creación. Pero la calidad de hijos se les es dada solamente a aquellos que obedecen los mandamientos, la voluntad del Todopoderoso Creador. El Mashiach Yeshua, cuando los discípulos le llaman, le dicen, Maestro, aquí afuera están tu madre y tus hermanos. Te buscan. Y Yeshua estaba en ese momento entre sus discípulos dando sus enseñanzas y dice, mi madre, mis hermanos, son los que escuchan y hacen
la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que esos son los hijos del Altísimo. No todos son hijos del Altísimo, pero todos son creación. A toda su creación ama, puesto que a todos nos llueve, para todos hay sol, a todos nos da la oportunidad de arrepentirnos a través de conocerlo. Somos nosotros quienes a través de la desobediencia, la maldad y el desprecio al Altísimo es que perdemos esas bendiciones y esa calidad de hijos. Así que cuando elige a Israel, fue por un propósito. Si el Altísimo solamente quisiera amar a Israel, fuera su favorito por siempre, y todo lo bueno para Israel y lo demás, todo lo malo para ellos, ¿qué razón habría de que dejara subsistentes a las demás naciones? ¿No creen que hay algo más detrás de esto? Miren, más bien es que el Altísimo Creador eligió a Israel como un prototipo para ser el ejemplo bueno a las demás naciones, ya que al darles leyes, mandamientos, estatutos, regulaciones a Israel y que éste obedeciera, el Altísimo les bendeciría ampliamente, como les decía ahorita está en Deuteronomio 28. Y de ese modo, las naciones paganas abandonarían a sus ídolos abominables e inútiles para convertirse al único todopoderoso Creador. Miren, imagínense ustedes el contexto, ¿no? Imaginen la escena. Todos los pueblos ajenos a Israel que empezaban a hacerle la guerra, como hasta hoy día, que no dejan de molestar a Israel, y que todavía hay quienes se atreven a defender a los demás cuando Israel está siendo atacado por millones, por nación tras otro, de muchas maneras. Pero esta ha sido la historia de Israel, y desgraciadamente, mientras que Israel se aparte más de obedecer al Altísimo, más dura será la guerra, la batalla que tendrá. Sin embargo, el Altísimo sí es fiel, Él sí es leal, Él sí cumple sus promesas y prometió siempre cuidar de Israel. Y va a haber un remanente, no a todos los que están ahí en Israel, ni todos los que estamos dispersos entre las naciones, seremos salvos por segunda vez, ¿no? Va a llegar un juicio, va a llegar destrucción, y solamente, como está también en el Nuevo Testamento, aquellos que hayan creído en Yeshua como el Mesías, y que muchos judíos van a llegar a creer en él, sobre todo ahora con toda esta guerra que está habiendo, cuando Israel se vea totalmente asediado y violentado por tantos enemigos, va a entender que el que guarda a Israel es el Altísimo Creador y que envió un medio de salvación, que es Yeshua el Mesías. Así que imagínense que todas estas naciones que han atacado a Israel hasta hoy día, vemos cómo milagrosamente, ¿verdad? O sea, por mucho que Israel no le dé la gloria al Altísimo y quiera atribuirle el triunfo a su ejército, a sus armas, a su domo, a la alianza con Estados Unidos, que lo ha estado traicionando y lo va a traicionar todavía mayormente. Cuando Israel se percate de esto y le dé la gloria al Altísimo, será otra su situación. Pero imagínense ustedes que cuando sí dice, sí, gracias al Altísimo, primero que nada, dice Israel, tengo un enemigo fuerte, pero más fuerte que todos es aquel bendito que me eligió. Israel se humilla, y así sean reyes, se postra ante él, le pide perdón, lo adora, hace un compromiso de mayor y mejor obediencia. Entonces el Altísimo le dice, no se preocupen, ustedes esfuércense, sean valientes, salgan a la batalla, pero yo les voy a hacer ganar. Entonces esas naciones paganas dicen, ay caray, eran, no sé, como 100,000 israelitas, y nosotros éramos como 800,000, y aún así nos ganaron. ¿A qué se debe?
Y luego pasa un tiempito y lo dicen, ay, caray, nuestra tierra está seca y por mucho que le hemos sacrificado hijos a tal ídolo, por más que le bailamos a tal otro ídolo y le llevamos ofrendas, pues no nos llueve. En cambio Israel, con las mejores cosechas. Y así en todo lo que tú te imagines, ¿no? Porque ellos son tan bendecidos. ¿A qué se debe? ¿Por qué prosperan tanto? Entonces ellos llegarían a la conclusión, porque Israel obedece al único, todopoderoso Creador, quien les dio una ley, no por principio, como les decía ahorita, desde los más remotos antecedentes que tenemos. Él dio mandamientos. Pero si vamos a hablar de una ley ya como una constitución, con todas las formalidades por escrita dada a través de Moisés, bueno, esa Torá, esa ley dada a Israel, no fue exclusiva, por más que nos lo quieran vender, no fue exclusiva para Israel. Desgraciadamente, esto alegan los judíos que se han querido adueñar de la Torá, y judíos amados, ustedes, la mayoría, no la obedecen. Entonces, ni entran al reino, ni dejan que otros entren, como dijo Mashiach Yeshua, bendito sea, porque ustedes no quieren que los demás de las naciones obedezcamos la ley. Y nos llaman los justos de las naciones, los hijos de Noé, como si ustedes no fueran hijos de Noé, como si nosotros no pudiéramos ser de esas tribus perdidas de la casa de Israel. Y aunque no lo fuéramos, inclusive así, aún siendo gentil, puedes convertirte al Todopoderoso de Israel, no a ser israelita, no al judaísmo, sino al Todopoderoso de Israel. Y hay bastantes datos en las escrituras que apoyan esto que estoy diciendo. Hoy solo es un panorama general para que vayamos entendiendo. Pero para aquellos que sí son estudiosos de las escrituras, saben que lo que les estoy diciendo es totalmente sustentable con las benditas escrituras. Así que dejen de alegar tanto los judíos que la ley no la podemos obedecer, los que según ustedes no somos judíos o israelitas, porque hasta eso ya se han adueñado de todo Israel diciendo que nada más ustedes son Israel, cuando solo son una tribu, los judíos. Conste que yo ya sé que soy judía y aún así no desconozco lo que ustedes dicen, aunque sean mis hermanos. Con mucho amor, con mucho respeto, los invito a que cambien esa mentalidad. Entren al reino de los cielos y dejen que otros entren. No los limiten a solo las 7 leyes noágicas de Noé. No. Son mucho más. Si bien no son los 613 mandamientos que consigna la Torá, según dicen nuestros estudiosos, nuestros sabios, bueno, es que inclusive los 613 no son ni siquiera para todo el pueblo de Israel. Unos son para hombres, otros para mujeres, unos para sacerdotes, otros para el común denominador del pueblo. No todas las leyes aplican para las mismas personas. Pero aún así, hay muchas leyes que el no israelita debe de cumplir. Inclusive ese fue el propósito, mis amados israelitas, de que nosotros fuéramos ese ejemplo, que todos los demás dijeran, ¿cómo que Israel es tan bendecido y le va tan bien? Yo quiero de esa bendición. Ah, bueno, ¿quieres eso? Bueno, pues muy sencillo. Cumple mandamientos como nosotros lo cumplimos, honra al Todopoderoso Creador, séle fiel, sé obediente, sé leal a Él, y tendrás todas estas bendiciones, porque el Altísimo no se va a olvidar del resto de su creación. Entonces, ¿cómo es que dicen que no tenemos que obedecer mandamientos? Aquí el asunto es saber, guiados del Espíritu bendito del Creador, el Ruach HaKodesh, dicho en hebreo, saber cuáles son esos mandamientos que nosotros tenemos que cumplir. Ahora, la mayor parte de las personas están de acuerdo en que hay 10 mandamientos, las 10 palabras. Y están de acuerdo en todos. Ay, sí es cierto, no tengo que robar, no tengo que matar, no tengo que cometer adulterio, no tengo que cometer idolatría, aunque pues a ciertas religiones no les importe eso, ¿verdad? Y sean idólatras.
pero en la que casi todos están en desacuerdo es con el cuarto mandamiento, que es acuérdate de guardar el día de reposo, el Shabbat. Entonces, muchos discuten sobre esto como si fuera una maldición, como si fuera una carga pesada. Señores y señoras, esto es una bendición y ciertamente es para los que quieran ser parte del Altísimo, no de Israel, no de los judíos, sino ser parte del Altísimo. Incluso en Isaías 56, Isaías 58, habla de que aquellos que le llamen delicia a su día de reposo, Él lo estableció desde la fundación del mundo, no lo dice desde Génesis, Bereshit, y descansó de toda la obra de su creación en el séptimo día, viernes al atardecer, sábado al atardecer. Entonces, ¿por qué ahora nos quieren incluso un sector de judíos tristemente dicen que aquellos gentiles que guarden el día de Shabbat irán al Geinón, al infierno, o que serán muertos? Eso no dice el Altísimo. Otros dicen, es que eso de guardar el sábado para los convertidos al judaísmo. No, señores, no traten de confundir a las personas. Pero ustedes no permitan, ustedes, gente de las naciones, que quieren guardar los mandamientos del Altísimo, no permitan que nadie vengamos a decirles qué hacer o dejar de hacer. Pongan toda su confianza en el Altísimo, en el que los creó, en su Padre que los ama. Rueguen por medio de aquel que tiene méritos, el bendito Mashiach Yehoshua. Llama y se te abrirá. El Altísimo también dice en Jeremías 33:3, clama y yo te responderé cosas grandes y ocultas que a otros no se les dio a entender. Ruegue que se abra su entendimiento para que ustedes puedan entender que el guardar mandamientos es una bendición. Cierto, ahorita ya tan alejados de nuestra fe hebrea israelita, tan contaminados de la maldad del ser humano y cada vez es más. Cierto, ahorita nosotros decimos, híjole, que será muy difícil cumplir mandamientos. Es más, ni siquiera sé cuáles son. Ni sé si los debo de guardar. Y luego Pablo me dice que si sigo la ley, si lo obedezco, pues me voy a hacer maldito y voy a perder mi salvación. No, pues yo me quedo con lo más fácil, ¿no? Pues vamos a pecar, vamos a disfrutar, a distraernos, que yo nomás creyendo mucho en Diosito y cantándole canciones soy salvo. A esa triste realidad han llegado muchos de ustedes a los que hoy me dirijo, hermanos. Y los mejores amigos se hieren con la verdad para no destruirse con la mentira. Esto está muy próximo a llegar a su juicio, a la gran tribulación, y muchos de ustedes siguen oponiéndose a obedecer mandamientos. Y si bien es cierto, es complicado desde saber cuáles son y entenderlos. Quizás ahorita nos resulte muy difícil hacerlos porque estamos muy alejados de lo correcto, estamos muy llenos de lodo y entre más llenos de lodo estemos, más fácil se nos hace quitárnoslo y bañarnos y estar limpios. Es cierto. Pero los dejo con una pregunta. ¿Qué será más difícil? ¿Ponernos a orar, a ayunar, a leer las escrituras para tratar de entender los mandamientos y cumplirlos? ¿O vivir en un mundo en el que hay tristeza, engaño, homicidios, robos, secuestros, violaciones, en el que tú ya no sabes si tus hijos van a regresar, si a tus hijas las van a agredir sexualmente, si a tu hijo lo van a secuestrar? ¿Qué será más difícil? ¿Vivir con esa zozobra, con ese miedo, incluso con esa tristeza de que ya le hicieron eso a algún ser querido tuyo? Porque la maldad cada vez se propaga más y hay un sabio dicho que dice, la maldad solo avanzará cuando aquellos que saben y pueden hacer el bien no hacen nada. Hoy, escudriñando su palabra, que es el otro canal que tenemos,
con este que estamos ahora abriendo, que son las ovejas del buen pastor, queremos poner un granito de arena. No venimos a decirles que somos perfectos, estamos muy lejos de la perfección. Estamos trabajando, al igual que ustedes, en dejar malas actitudes, malos pensamientos. Estamos luchando contra nuestra forma pecaminosa de actuar. Estamos luchando contra la ignorancia, contra la apatía. No somos perfectos, pero queremos invitarlos, impactar sus vidas para que todos juntos nos animemos y digamos, vamos a intentarlo, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo de ser propicios para el Altísimo Creador, para agradecer todo lo que nos da, porque todo lo que somos y tenemos es gracias a Él, incluyendo a Yeshua, el Mashiach, que soportó hasta la fecha tanto sufrimiento por causa de nosotros, como está en Isaías 53, el siervo sufriente que nunca pecó. Y no es Israel, querido Israel, es Yeshua, el Mashiach. Y esperemos que pronto te puedas dar cuenta quién es el que vino a reconciliarte con el Altísimo Creador. Así que yo creo que está ampliamente explicado. Israel fue diseñado para ser el ejemplo a los demás, para que todos los demás dijeran, yo quiero ser como esa nación a la que se le dio un catálogo de mandamientos, una ley, y a cambio el Altísimo los ama, los considera sus hijos, los bendice. Yo dejo todo lo que he hecho mal en el pasado y quiero aprender a hacer lo correcto. Quiero, además de ser creación del Altísimo, quiero ser su hijo, su hija. Y quiero impactar a mi familia, a los demás, para que hagan también lo mismo. Concluimos este punto para decir que Israel fue hecho para ser luz y sal a las naciones. La luz, pues nos da claridad, nos evita el tropezar. La sal da sabor y preserva algo, nos preserva a nosotros mismos. Y en este caso tendría que alumbrar a las naciones, tendría que darles claridad y evitar que tropezaran. Tendría que hacer que las naciones, que los gentiles, no fueran destruidos, sino que se preservaran por la obediencia. Y Yeshua vino a elegir un grupo de emisarios, a 12 apóstoles, y con Pablo de Tarso, y todo el tiempo que pueda voy a insistir en el tema de este hombre, para que entiendan en cuántas cosas están errados en creer que Pablo fue un apóstol. Son 12 apóstoles, nada más. Así lo dice Apocalipsis 21:12. Está describiendo cómo es la Nueva Jerusalén, Nueva Jerusalén, y dice que solamente son 12 apóstoles, y se ha dicho de paso, para entrar a esa Nueva Jerusalén son solamente 12 puertas, una por cada de las 12 tribus de los hijos de Israel. A la Nueva Jerusalén, por más que crea el cristiano que no obedece ley, que va a entrar, pues no va a entrar. No va a ser así, están equivocados. Habrá naciones alrededor de Israel, de la Nueva Jerusalén, la celestial, pero no van a vivir en el cielo, sino que procede del cielo, porque ya estará todo tan contaminado, que tendrá que ser una nueva Jerusalén. Y las demás naciones que no adoren al Altísimo, que no vayan a sus fiestas, porque son sus fiestas y no de Israel, no de los judíos. Está en el Levítico 23, y una de ellas es el Shabbat, es el primero, guardar el día de reposo. Y dice el Altísimo, diles que estas son mis fiestas, mis convocaciones, no dice de los judíos. Y en Zacarías dice que si no se va a honrar al Altísimo, no les va a llover esas naciones. Es ahí donde los gentiles pueden entrar y ser bendecidos, pero no van a entrar a la Nueva Jerusalén a menos que sean uno de los israelitas y se comporten como uno de los israelitas que serán el remanente
por la obediencia. Así que Yeshua manda a estos 12 apóstoles para que fueran luz y sal, haciendo discípulos a todos aquellos que se arrepintieran y dejaran de pecar. Primero Israel, las ovejas perdidas, es decir, las tribus perdidas, y luego a los gentiles. Pero primero Israel dijo, no vayan sino antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Muy bien, con esta introducción, hasta aquí fue nuestra introducción. Ahora pasaremos a tratar de entender un tema muy discutido entre los cristianos, en especial a los que se autonombran gentiles. Y les decimos, ya habíamos dicho quiénes son los gentiles, son las naciones que no pertenecen a Israel, son todos los demás extranjeros, pero puede haber dos tipos, por lo menos, de gentiles. Uno, los paganos que quieren solo las bendiciones del Todopoderoso Creador, pero que se niegan rotundamente a conocer y a obedecer la ley del Todopoderoso Creador. Y esto estoy hablando de los gentiles que están dentro del cristianismo, porque los que están fuera, obviamente, que no quieren ni siquiera las bendiciones, no quieren nada con el Todopoderoso Creador, porque ellos adoran lo que no es verdad, ellos adoran a ídolos abominables. Pero hay gentiles que aunque ya conocieron al Todopoderoso Creador, entre comillas conocer, solamente dicen que son sujetos a las bendiciones. Reclaman las bendiciones, pero rechazan contundentemente la ley del Creador. Y hay un segundo tipo de gentiles, los que se han decidido a dejar de ser paganos, de ser idólatras y desobedientes a la ley o Torá. Y dicen, como alguna vez dijo una gentil pagana de Moab, Ruth, dijo, Noemí, suegra mía, tu pueblo, Israel, será mi pueblo, ya no será Moab, y tu Todopoderoso será el mío, ya no ese ídolo abominable. Y eso conllevaba obedecer al Todopoderoso Creador, solamente a Él. Y fue tan bendecida que incluso llegó a ser la abuela del rey David y pues la antecesora del Mashiach, de Yeshua. Por ello es tan importante que entendamos qué significa convertirse, porque Ruth se convirtió al Todopoderoso Creador. En segunda de Crónicas 7:14 también, cuando el Altísimo le responde al rey Salomón su oración, dice, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, vieran mi rostro, se convirtieran de sus malos caminos, oraren, dejaran sus malos caminos, yo sanaré su tierra. Entonces, ¿qué significa convertirse? Es hacer que alguien se transforme en algo distinto de lo que era. Entonces, si también en las escrituras vemos a través del profeta Jeremías que el Altísimo les dice, oye Jeremías, tú no permitas que esos que están desobedeciéndome te conviertan a ti a ellos, sino que tú hagas que ellos se conviertan al Todopoderoso que hoy te está hablando. Que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos. Entonces, ese mensaje primero que nada es para Israel, pero luego trasciende a las demás. Entonces, si necesitas para convertirte, transformarte en algo distinto a lo que eras, entonces necesitas, si tú ya te convertiste, ¿cuántas veces escuchamos en el cristianismo? Pasas al frente del púlpito y te preguntan, hermano, ¿y usted ya se convirtió? Entonces ahí habría que decirles, ay, es que usted ni siquiera entiende lo que está diciendo. Convertirme al Todopoderoso de Israel y a su enviado, Yeshua, es dejar todo lo que hacía para ser una nueva criatura. Y eso es conocer los mandamientos del Creador y empezar a obedecerlos. Entonces, cuestionémonos si convertirse al Todopoderoso de Israel se cumple con el simple hecho de dejar de tener malos hábitos como, bueno, pues sí, ya me convertí, ya dejé de fumar, ya dejé de tomar, de engañar, de fornicar, de adulterar, de pelearme con mi compañero de trabajo, etc. O
Si usted cree que ya se convirtió porque le canta con mucho sentimiento y va y empieza bendito, bendito, entonces, ¿ya con eso usted ya se convirtió? O si porque si usted siente vergüenza por tener malas acciones, malos pensamientos, ¿usted cree que ya se convirtió? Bueno, si bien es cierto que todo ello implica convertirse, sí es cierto, conlleva todo eso también. Pero aún es más cierto que abarca mucho más, y es conocer cuáles son los mandamientos que Él ha dado. Es cierto que esa ley primero se la dio a Israel, pero se la dio para que fueran sal y luz a las naciones, el buen ejemplo, y de ese modo las personas gentiles imitaran el actuar de Israel y fueran benditas las naciones por imitar la obediencia de Israel. Pero entonces tiene que darse a conocer su ley. Pero ¿qué hacemos si la mayoría de los judíos todavía están de celosos, ni entran ni dejan que otros entren? Y dicen, no, es que esta ley es nada más para nosotros, somos muy celosos de la Torah. Ustedes no. Ustedes nomás con que cumplan 7 leyes que se le dio a Noé. No, señores, ese no es el propósito del Altísimo. Ahora, la Biblia es un manual completo que nos da las herramientas para que en oración y ayuno, y muchas de las veces quien pueda ayunar, podamos entender cuál es la voluntad del Altísimo. Hay historias reales que nos dejan ver patrones de conducta que el Altísimo aprueba o desaprueba, y en relación a si debemos o no obedecer la ley, los mandamientos del Altísimo. Tenemos el ejemplo de los ninivitas. El pueblo de Nínive lo vemos en el libro de Jonás. Ellos se arrepintieron cuando Jonás les avisó la destrucción que llegaría si no obedecían al Altísimo. Entonces, hay que preguntarnos, ¿qué era lo que tenían que obedecer entonces los ninivitas? La respuesta, pues es la Torá, la ley del Altísimo. Insistimos, todos los mandamientos que se le dieron a los israelitas en la Torá. Respuesta, no. Pues ellos no son sacerdotes del Altísimo. Ellos no tenían que obedecer esa parte de los mandamientos. Ellos no tenían un templo donde ofrecer sacrificios al Altísimo. Ellos podían hacer muchas otras cosas que al pueblo de Israel no se le permite. Por ejemplo, a los israelitas no se nos permite comer carne de cerdo. Es un animal altamente contaminado, no puro, que está diseñado para absorber toda la contaminación del planeta. De modo que si tú lo ingieres, entonces si tú eres lo que comes, tú vas a adquirir esa inmundicia. Y también suelen decir algunos sabios del judaísmo que se adoptan ciertas características de lo que comes. Incluso el marrano a edad temprana empieza a brotarle ciertos tumores porque está absorbiendo la contaminación, y eso lo trae la persona a su organismo, y eso es atentar en contra de tu vida, de tu salud. Y pues hay sendos estudios de lo perjudicial que es la carne de cerdo, entre otros animales, que no fueron diseñados por el fabricante de este mundo, bendito sea el Altísimo Creador, y que al consumirlos nos hacen daño. Pero, al fin paganos, muchos desobedecen y son tercos en quererse comer las cosas que les hacen daño, en tomar actitudes que son perjudiciales. Y por eso en eventos como por ejemplo cuando hubo la peste negra, los judíos fueron de los pocos que subsistieron a esta, porque ellos tenían una alimentación y unas costumbres apegadas a la ley, que son leyes de salud, leyes de higiene, que les ayudó a no ser víctimas de esa peste. Pero al fin paganos, no les importa, se comen todo, hacen todo lo que está en contra de ellos. Entonces el Altísimo dice, bueno,
no quieren obedecerme, pues entonces tú, israelita, obedéceme, no comas eso, no hagas como ellos. Y si tienes cerdos y los usas para tal o cual cosa y los paganos quieren comérselo, dáselos a ellos. Entonces, hay muchas cosas que los no israelitas pueden hacer, pero porque son tercos en hacer lo malo. Sin embargo, si tú, como un no israelita, te quieres circuncidar, eso te traerá beneficios en tu prepucio, en la salud de tu esposa, en su matriz. Si tú no quieres comer alimentos que no son puros, te traerá beneficios en tu salud. Si tú quieres guardar el Shabbat y conocer del Altísimo, te dará bendición, te traerá abundancia, te guardará de todas las cosas malas que pasan en fin de semana y te permitirá conocerlo. Todo eso redunda en bendición. Así es que el guardar el día de reposo es una bendición, aunque muchos se pelean como gato boca arriba y sacan uñas y dientes para no quererlo obedecer. Es un privilegio, un beneficio que se están perdiendo. Sin embargo, muchos de los mandamientos los ninivitas obedecieron porque fue un judío, Jonás, o un israelita, a predicarles, ¿no? O sea, imagínense el escenario, ¿no? Va y les dice, bueno, mire, traigo un mensaje aparte de todo por eso creador, ustedes están cayendo en el pecado de esto. Ahora, ¿qué es pecado? Primera de Juan 3:4, es infringir, no cumplir la ley del todopoderoso creador. Entonces, cada vez que alguien te diga, deja de pecar, te está diciendo, deja de no cumplir la ley, empieza a obedecer. Y cada que un cristiano te diga, no peques, pero te diga, no debes de cumplir la ley, porque eso ya lo hizo Yeshua por ti, no quieras anular lo que él hizo por ti, tan grande salvación. Tú dile, te estás contradiciendo. Primera de Juan 3:4. Entonces, a los ninivitas, Jonás les dice, dejen de pecar, entonces dejen de no obedecer la ley del Altísimo. Entonces, yo les recuerdo, miren, tienen que hacer esto, no tienen que hacer lo otro, tienen que hacer allá. Entonces, la palabra nos dice que Nínive se arrepintió, o sea, dejó de hacer lo malo y empieza a hacer lo bueno, que es lo que dice el Altísimo Creador, desde el rey hasta la bestia. Ayunaron, se vistieron de cilicio, hicieron oración, pero un compromiso de obediencia también y de dejar la idolatría. Ellos fueron bendecidos hasta que llegó otras generaciones que no obedecieron, fueron destruidos, como muchas otras naciones que han sido destruidas por no obedecer al Creador. Entonces, el obedecer los ninivitas al todopoderoso Creador, cuando fue Jonás, los convirtió en israelitas. O sea, hay que entender, hermanos, hay mucha gente que ahorita está diciendo, yo voy a obedecer la Torá y quiero pertenecer al pueblo del Altísimo, a Israel. Ok, hay que ser claros. Si vas a pertenecer al Altísimo Creador, dejarás de ser visto como una criatura para ser un hijo del Altísimo. Y te dará una buena parte dentro de su herencia. Te bendecirá, pero no te convierte en un israelita. Tú tienes tu propia identidad. Hay muchas naciones que si tú, como nación o como individuo de una nación, te decides obedecer al Creador, tú vas a ser beneficiado con las bendiciones de Él. Vas a ser una persona especial para Él. Pero no te va a convertir en un israelita. No tienes por qué disfrazarte de judío. No tienes por qué hacer prácticas que ellos hacen en su judaísmo. Sin embargo, si tú dices, a mí no me importa que una persona me diga si soy o no soy israelita o si nací o no en Israel. A mí me lo ha dicho el Todopoderoso Creador. Tengo esa convicción. Voy a responder de ello con el Altísimo. Me siento como un israelita porque lo soy. Empiezo a obedecer sus mandamientos. Y si
los mandamientos dicen que hay que usar algún atuendo, algún tipo de corte de cabello, algo, pues le guste o no le guste a los judíos, ese es su problema. Yo no estoy siguiendo un judaísmo, yo estoy siguiendo a mi creador, a mi padre. Entonces, eso es bueno entenderlo. La obediencia no te convierte en un israelita, te convierte en un hijo del Altísimo. Si tú quieres convertirte al judaísmo, eso es tu asunto. Hoy una gran cantidad de cristianos están saliendo del engaño de Roma para ir a otro tropiezo, que es otro ismo, que es el judaísmo, en el cual le han añadido y le han quitado a la Torá, a la voluntad, a la ley del Altísimo. Y aunque han sido aquella tribu que el Altísimo no se divorció de ellos, pero también tienen muchos reclamos de parte del Altísimo, porque tienen muchas fallas hasta hoy día. Así que seamos cuidadosos en que nosotros no sigamos mandamientos de hombres. No dejemos que le quiten ni que le pongan a la voluntad del Altísimo. Dejémonos guiar por el único que Él nos ha dado como maestro, a Yeshua HaMashiach, Yeshua el Mesías. Ok, entonces, bueno, la humillación del rey de Nínive ante el Altísimo, esa humildad, le dio bendición y a su pueblo. Bueno, pues aquellos que no tienen ningún nexo genético territorial con Israel son gentiles, pero quieren obedecer los mandamientos del Altísimo por amor, gratitud, admiración al Todopoderoso Creador. Lo pueden hacer para no ser destruidos como individuos o como nación. Otros datos que encontramos en las benditas escrituras es en los libros de Esdras y de Nehemías. Ya vamos a terminar, hermano. Ya es poquito lo que nos falta. Miren, aquí está bien interesante estos libros porque vemos cómo los judíos israelitas que habían regresado del exilio a Babilonia se casaron muchos de ellos con mujeres o mujeres con hombres de Babilonia. Procrean hijos con estas personas, pero estas personas gentiles de Babilonia nunca se convirtieron al Todopoderoso de Israel, como lo hizo Ruth la Moabita. Recuerdan que lo decíamos ahorita, que esta mujer, siendo de Moab, una nación muy mala, ella dejó todo ese paganismo, toda esa maldad para convertirse. O sea, dijo, me caso con un israelita y empiezo a hacer como es el israelita. En cambio, en este caso que les estoy diciendo, estos de Babilonia influyeron para mal en la conducta de los y las israelitas. Entonces, eso provocó que se convirtieran a las costumbres paganas de ellos. Y pues imagínense, vienen saliendo de un exilio a Babilonia por la desobediencia y la idolatría, y les perdona al Altísimo, les dice, está bien, ya pasaron 70 años, regrésense a la tierra que les dio a sus antepasados, hay hombres buenos como Daniel, como Nehemías, como Esdras, no sé, las escrituras nos mencionan a muchos hombres muy valiosos, Jeremías, que regresaron de ese exilio, clamaron incluso la oración de Daniel, que está en el libro de Daniel capítulo 9, es muy hermosa, los invito a que la lean en voz alta. Entonces dicen, ¿cómo? A ver, hermanos judíos israelitas, ¿cómo si estamos apenas regresando a nuestra tierra, apenas perdonados? Y otra vez, vamos a caer en lo mismo. Acuérdense que el rey Salomón, pese a que fue dotado de mucha sabiduría por el Altísimo Creador y muy bendecido, fue malagradecido con el Creador y tuvo muchas mujeres concubinas que eran extranjeras, a pesar de que el Altísimo nos dijo, no se mezclen, no den a sus hijos ni a sus hijas para que se casen
con la gente de las naciones paganas, porque ellos les van a enseñar todas las costumbres malas y los van a enseñar a adorar a cosas abominables que sus antepasados no conocieron. O sea, no se contaminen para que les vaya bien a ustedes y vivan. Acuérdense, ustedes son los que tienen que hacer que los paganos se conviertan a lo que ustedes hacen, a lo correcto, para que me adoren a mí, dice el Altísimo, y no ustedes a ellos. Entonces, cuando el rey Salomón tiene sus relaciones con estas mujeres paganas que no quisieron obedecer al Dios de Israel, al Todopoderoso Creador, bendito sea, contaminan a Salomón, y esto trae una consecuencia fatal para Israel, porque luego de ser un reino muy bien constituido, sólido, próspero, unificado bajo un solo rey, Salomón, luego de esta mala acción, el Altísimo quita el rey a Salomón a través de su hijo Roboam. Y es cuando se divide el reino y ya las 12 tribus quedan 10 al norte, conocidos como Efraín, las tribus del norte, Israel, Samaria, y abajo queda Judá, una parte de Simeón, la tierra que está donde está Jerusalén, Jerusalén, los levitas y Benjamín. Entonces todo se subsume y se concentra en los judíos, porque muchas tribus del norte, al ver el pecado que ya se estaba viniendo, porque ya hay un reino dividido en dos reyes. Por una parte está Roboam y luego otros reyes en la parte del sur de Israel, en Judá, y por otra parte está Jeroboam, quien comete cosas abominables también. Y muchos israelitas del norte se vienen a la tribu de Judá, piden asilo geopolítico para que no lleven las consecuencias fatales de la destrucción que viene por el pecado de Jeroboam, el rey del norte de Israel. Y con esto llega invasión, llegan los asirios, se llevan a muchos israelitas del norte, los esparcen por varias partes del mundo. Y es ahí donde muchos de ellos pasan por el estrecho de Bering y llegan al continente de América. Pero no solamente ahí, sino que están esparcidos norte, sur, este, oeste, a los 4 puntos de la Tierra. Es aquí donde estamos nosotros. Entonces, fíjense todo lo que acarreó el que Israel se mezcle con las naciones paganas y no sea el buen ejemplo de obediencia al Creador. En conclusión, podemos entender, Israel ha sido confeccionado para obedecer una ley, una Torá, que con el ejemplo tenía que enseñarle a las naciones. Cuando estas naciones se interesaran en esa ley o Torá, es ahí donde Israel tenía que decirle a las naciones, ajá, vengan, como está escrito, en aquellos tiempos, 10 hombres de las naciones, es decir, las 10 tribus, acudirán al manto de un judío y le dirán, enséñanos a conocer la ley del Altísimo Creador, porque hemos entendido que el Altísimo está con ustedes. Porque de la manera que sea, aun con todos sus errores, los judíos han sido la tribu más obediente a la ley del Altísimo Creador. Ha sido la que subsistió, aunque hayan muchas tribus mezcladas ahí con los judíos, por las razones que ya anticipé. Es entonces que, hermanos judíos, ¿cómo es que ahora se atreven a excluir a los gentiles y decirles, sácate? No, a menos que te conviertas a mi judaísmo, con mi Talmud, mi Zohar, mi Cábala, mi numerología, la gematría, pero que renuncies a Yeshua. No queremos ese hombre aquí. Así dicen muchos de ustedes, lamentablemente. Y ruego perdón, Padre Celestial y bendito Yeshua, por lo que ellos dicen y hacen, lo que mi familia y yo decimos y hacemos.
Por lo que ustedes, hermanos cristianos, que quieren obedecer al Altísimo, porque mis hermanos son todos aquellos que escuchen y hagan la voluntad del Altísimo Creador. Esa voluntad es creer en Yeshua como el Mesías, agradecerle y obedecer el arrepentimiento a través de la obediencia a los mandamientos del Creador. No hay otra forma de mostrar arrepentimiento, de Shuvah. Pero para ello es necesario que ustedes, hermanos judíos, le digan a las naciones, vengan, porque nosotros hemos sido diseñados para ser luz y sal para ustedes. Vengan a estudiar la Torá, sin añadir, sin quitar la Torá. Y si bien es cierto, pues hay cosas que los sabios tienen que dar a comprender a mejor a los que menos entendemos. Es cierto, tenemos que acatar lo que los sabios nos digan, pero sin que le hayan añadido o quitado. Entendamos que si ustedes, hermanos judíos, estuvieran aprobados al 100% por el Altísimo, no estarían ahorita padeciendo todo esto. Hagamos remembranza a las Escrituras y la historia nos muestra que cada vez que Israel fallaba, tenían guerra, los atacaban las naciones, tenían problemas. Recordemos qué pasó el 7 de octubre. ¿Qué estaban haciendo? Hagamos una introspección. Revisémonos si estamos haciendo lo correcto como el pueblo que fuimos diseñados para hacer sal y luz a la nación. Cristianos, en introspección, si ustedes dicen que no es necesario obedecer la ley y que estamos bendecidos, que no necesitamos obedecer mandamientos, revisen su alrededor. ¿Están bendecidos? ¿En realidad no están viviendo en un mundo muy complicado? Todo esto nos lleva a concluir que de dos no nos hacemos uno. Necesitamos todos entender, por principio de cuentas, quiénes somos. Y todos los que somos Israel, por nacimiento o por descendencia, tenemos que ser luz y sal a las naciones. Tenemos que obedecer al Altísimo Creador. Tenemos un compromiso con Él. Tenemos que reconocer que Yeshua es el Mashiach que se nos prometió y que se han estado cumpliendo todas esas profecías para las que fue diseñado y que no todas las profecías son de inmediato cumplimiento. Para aquellos que dicen, es que no se ha cumplido esto, es que no se ha cumplido el otro, es que no es posible que se cumplan dos partes. No es el momento, pero ustedes bien saben, siendo intelectualmente honestos, que hay profecías que se cumplieron a través de los años, no de forma inmediata. Hoy nosotros, los que queremos obedecer los mandamientos, los que estamos siendo reunidos como ovejas, gracias al buen pastor, a Yeshua, al Mashiach, que el Altísimo Creador nos ha dado. Así que complementemos, obedezcamos, reconozcamos quiénes somos, actuemos como tal, y los gentiles que dejen de ser paganos, que quieran agradar al Altísimo por obedecer sus mandamientos. Pregúntenle a Él cuáles tienen que obedecer y cuáles no. No le pregunten a Pablo de Tarso. Pregúntenle al Todopoderoso Creador para que por medio de Yeshua le haga saber en su espíritu, en su ruah, qué es lo que usted debe de obedecer. Luego ya podrá escuchar a personas como nosotros, como otros ministerios, en los que les compartimos lo que nosotros hemos logrado entender. Y como hermanos, mutuamente edificarnos, compartir lo que se nos ha dado a entender. Entonces, esto nos lleva a inquietarnos y comenzar a cuestionarnos qué consecuencia nos traerá seguir el seguir despreciando los mandamientos. Por aferrarnos a creer que a nosotros solo se nos han asignado las bendiciones, pero no las obligaciones.
de adorar al Altísimo por medio de la obediencia a sus mandamientos y no solo a través de canciones. ¿Qué consecuencias nos traerá querer seguir siendo como los gentiles paganos? Y querer mostrar solo nuestra fe sin obras, sin obediencia, tal y como lo hacen los demonios, que creen y tiemblan, pero se resisten a obedecer porque no aman al Altísimo Creador. De esta plática se van a derivar muchas más, las cuales requieren ser apoyadas con la lectura de las benditas Escrituras. Hoy solo quisimos llamar su atención para invitarlos a continuar escudriñando la palabra del Todopoderoso de Israel, y les recordamos que está un canal alterno escudriñando su palabra en las plataformas de YouTube y de TikTok. Y pues los invitamos a continuar en este canal que hemos iniciado y que rogamos a Todopoderoso Creador nos ayude a servirle. No somos dignos de ser sus siervos, pero Él sí es digno de todo servicio y de toda la alabanza. Conforme avancemos en las pláticas, iremos cambiando un poquito más las palabras que están contaminadas, derivadas del latín, para ir conociendo el idioma hebreo. Es poco lo que su servidora conozca, pero lo que pueda conocer del hebreo se los compartiré y haciéndonos entender, sin el afán de presumir 2 o 3 palabras en hebreo, solo es para decir las palabras que, como está en Sofonías 3:9, que Él purificaría nuestros labios para que dejáramos de decir blasfemias. Bueno, pues con esto concluimos esta primera plática. Los invitamos a la segunda y subsecuentes pláticas hasta donde nos permita el Altísimo Creador mediante Yeshua. Finalmente los invitamos a orar, a si pueden ayunar. Acuérdense que nuestro maestro nos dijo que una clase de demonios que son fuertes solo son derribados con oración y ayuno. Recordemos que nuestro propio maestro Yeshua nos puso el ejemplo y ayunó. Así que, si nos decimos seguidores de Yeshua el Mesías, actuemos como tal, sigamos sus pasos, conozcamos lo mejor, leamos desde el Antiguo Testamento para poder discernir, con la ayuda del bendito Ruach HaKodesh, del Espíritu del Creador bendito, que está ajustado y que no está ajustado a la voluntad del Altísimo Creador. Así que les deseamos al auténtico pueblo del Altísimo, al que creyó en Yeshua como el Mesías y creyó en que Él no vino a quitar la ley, que debemos de seguir obedeciendo sus mandamientos. A ese pueblo, que es el auténtico pueblo del Altísimo, les deseamos Shalom.